Saludo, mi nombre es Ginterson Sene, yo soy estudiante de medicina en UTESA. Les voy a hablar sobre la historia clínica, sus generalidades y su importancia en la área de la medicina. Por definición, la historia clínica se puede definir como un conjunto de datos o documento legal de la rama médica que surge del contacto entre un paciente y un profesional de salud o un enfermero, donde se recoge todas las informaciones relevantes acerca de la salud del paciente, de modo que eso puede ofrecer una atención correcta y personalizada. La historia clínica tiene una serie de datos. Ahora vamos a ver los datos que deben incluir en una historia clínica. Primero, las informaciones contenidas a la historia clínica pueden obtenerse siguiendo el método clínico, orden de trabajo semiológico, por diferentes vías que son la anamnesis. Ahora vamos a ver la anamnesis. Por definición, la anamnesis es la información surgida de la entrevista clínica proporcionada por el propio paciente o familiar en el caso de menores de edad, alteraciones de la conciencia del propio paciente. ¿Qué hay en la anamnesis? En la anamnesis se recopilan los siguientes datos. Los datos de identificación del paciente, incluyendo nombre y apellido completo, identificación, edad, género, ocupación, estado civil, escolaridad, dirección y nombre de la persona que está acompañando o de quien da la información, y debe tener también la religión del paciente, si es posible, y su número de teléfono. Vamos a ver ahora otros datos que incluye la historia clínica. Después de la análisis, ahora vamos a ver el motivo de consulta. El motivo principal por el cual el paciente acude a la consulta médica. El motivo de consulta tiene una importancia especial de anotar en la historia clínica. El motivo por el que los pacientes y sus familiares acuden a la consulta médica. No podemos dar por finalizado un tratamiento si no hemos recogido el problema que parecía ser prioritario para el paciente. Vamos a continuar con la enfermedad actual. En la enfermedad actual se usa una amplia el motivo de consulta, evolución y tratamientos que se han realizando. Vamos a ver ahora los antecedentes personales, que en eso vamos a ver qué enfermedades ha sufrido, si es alérgicos a algún medicamentos, si ha tenido cirugías. En antecedentes familiares se destacan las enfermedades que han sufrido padre o madre que sean importantes. Ahora vamos a ver la revisión por sistema. Es un interrogatorio dirigido cefalocaudal por órganos, aparatos o sistemas. También en la historia clínica tenemos la exploración física,
La exploración física está iniciando desde la cabeza hacia los pies y eso consta de cuatro partes, que son la inspección o observación. En la inspección médica la inspección médica es el método de exploración física del paciente que se efectúa por medio de la vista. Es el primer paso del examen físico y se basa en la observación total o parcial del cuerpo del paciente. Eso quiere decir, en la inspección el médico no tiene que tocar al paciente solamente con sus ojos. El médico va a ver cómo está el paciente. Segundo, la palpación. La palpación es la apreciación manual de la sensibilidad, temperatura, consistencia, forma, tamaño, situación o movimientos de la región explorada, hecho variándonos de la sensibilidad táctil, térmica y vibratoria, así como de los sentidos de presión y estereonósicos de las manos. En la palpación, el médico toca al paciente con los dedos y las manos. El tercer paso es la percusión. Es un método que consiste en dar golpecitos suaves de la parte del cuerpo con los dedos, las manos y con pequeños instrumentos como parte de una exploración física. Se hace para determinar. La percusión se hace para determinar primero el tamaño, la consistencia y los bordes de órganos corporales, la presencia o ausencia de líquidos en áreas del cuerpo. Para terminar, tenemos la auscultación. La auscultación es el procedimiento clínico de exploración física que consiste en escuchar de manera directa o por medio de instrumentos como el estetoscopio, el área torácica y del abdomen, para valorar los sonidos normales o patológicos producidos en los órganos. Vamos a ver ahora qué importancia tiene la historia clínica. La historia clínica tiene una importancia en que permite conocer los antecedentes médicos del paciente, que servirá de materia prima para los diagnósticos y tratamientos posteriores, pues les permiten al médico evaluar la condición actual del paciente. Para continuar, la historia clínica nos ayuda a entablar una relación más personal con el paciente porque nos permite conocer en diferentes aspectos. La historia clínica nos ayuda también a establecer el diagnóstico, ya que gracias a esta conocemos el estado general de salud de nuestro paciente. Servir también para realizar importantes estadísticas sobre patologías, tratamiento. También incluye el proceso evolutivo, tratamiento y recuperación de los pacientes. Muchas gracias por su atención.